¿Cuál es la mejor videoconsola? ¿PlayStation 3 está por encima de Xbox 360, o es al revés? ¿Y Nintendo, qué pasa con sus consolas? Hoy intentaremos resolver esas dudas recopilando en un top 5 las que, para mí, son las mejores videoconsolas de la historia. Dejaremos aparcada la vena fanboy, la vena hater y la vena nostálgica. Dejemos que por las venas que nos queden solo fluya la sangre necesaria para mover los dedos y poder redactar este top de principio a fin. Empezamos. Número 5. Sega Master System. Empezamos fuerte, dando un golpe encima de la mesa en una consola maltratada por el paso del tiempo. Fue muy superior técnicamente a su competencia más directa, que fue la NES de Nintendo. Debemos ser honestos y reconocer que a nivel estético la Master System era difícil de mirar, por no decir directamente que era fea. Muy fea. Pero como decimos los del montón, lo bonito está en el interior, y eso le pasaba a la consola de Sega. Económicamente a la consola tampoco le fue muy allá, en Japón y USA fue un auténtico desastre en cuanto a ventas, pero en Europa sí que tuvo buena recepción. Pero claro, es difícil competir en Japón cuando tu rival directo, NES, tiene un 95% de cuota de mercado. La consola empezó a venderse entre el 1985 y el 1987. No obstante, Master System seguía viento en popa a toda vela mientras su mercado se descalabraba como se descalabra un guardián esqueleto en una mazmorra de un juego de rol. Y hablando de juegos, ¿qué catálogo tenía Master System? Pues una gozada de catálogo, los míticos Sonic the Hedgehog, el fabuloso Outrun, el clásico Golden Axe, y el aclamado Master of Darkness. Un catálogo digno de un nombre tan potente como Sega. Por eso, ocupa el quinto lugar en nuestro top. Número 4. Atari 2600. Corría el 1977 cuando Atari decidió lanzar al mundo esta consola, con un diseño mucho más elegante que la que mencionamos en el puesto de arriba, y además, esta consola fue la culpable de que el nombre de Atari en los videojuegos perdurase hasta los años 80. Tuvo un catálogo bastante bueno, y eso se tradujo en unas ventas excelentes. Atari 2600 contó en su catálogo con joyas como Pitfall, Space Invaders, Donkey Kong, MS. Pac-Man o el denominado como peor videojuego de la historia, el extraterrestre. Nada mal, ¿no? Número 3. Nintendo 64. Uno de los mayores éxitos de Nintendo, sin duda. Nació para competir contra la Sega Saturn y la PlayStation de Sony. Realmente, la PlayStation existe por una pelea entre Sony y Nintendo. La primera quería fabricar una consola con lector de CD, pero Nintendo se opuso puesto que seguía confiando en los cartuchos. Técnicamente, los cartuchos eran superiores a los CD, ya que los márgenes de lectura y acceso a datos son mucho menores en un cartucho que en un CD, además que con los cartuchos Nintendo se ahorraba el tener que pagar royalties a la compañía creadora del CD. No obstante, los cartuchos tenían una capacidad muy inferior a los CD, por lo que las cinemáticas pregrabadas en Nintendo 64 fueron casi inexistentes. La consola salió en 1996 y fue un éxito para Nintendo, que consiguió vender 33 millones de unidades de su consola. En su catálogo contaba con juegazos como Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart o GoldenEye 007 entre otros. Número 2. PlayStation. Como decimos arriba, esta consola nació por una discusión entre Sony y Nintendo, y bendita discusión. Si ambas compañías no hubiesen tenido esas discrepancias, probablemente hoy no tendríamos la marca PlayStation con sus respectivas sagas inolvidables. En este puesto podríamos haber añadido a PlayStation 2 o PlayStation 3, pero creo que es más justo añadir a la consola que marcó el inicio del camino. La consola salió en 1994, y fue un auténtico éxito tanto en ventas como en popularidad. Sus ventas se estiman en 104 millones de consolas. Su diseño gris y rectangular resultaba elegante a la vista, aunque si todavía tenéis la primera versión por vuestras casas probablemente ya no sea gris, sino de un color amarillento. La PlayStation era algo más potente que sus competidoras, lo que se tradujo en juegos con mejores gráficos, universos más vastos y en definitiva, mayor experiencia. Además, la consola contó con un catálogo bestial desde su lanzamiento, gracias en parte al soporte del CD y a la cantidad de unidades que estaba vendiendo la consola. PlayStation contó con juegos de la talla de Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Spyro y un larguísimo etcétera. Número 1. Dreamcast. Sí, para mí Dreamcast es la mejor consola de la historia, y os diré por qué. Dreamcast fue la última consola de Sega, una adelantada a su época.
Se lanzó en 1999, incluía lector CD-ROM, un procesador Hitachi y lo más importante, un módem para poder jugar online. La no fue tan potente a nivel de hardware como sus competidoras, y la alta piratería lastró bastante la trayectoria de la que podría haber sido la primera de una gran gama de consolas. Sega creyó que fabricando el CD-ROM evitarían la piratería, pero los piratas descubrieron que los CD-ROM tenían fallos en su diseño que hacían que fuesen fácilmente pirateables, lo que se tradujo en un abandono masivo de los desarrolladores hacia esta consola. Muchas son las teorías sobre el fin de Sega en cuanto a fabricación de hardware. Hay quien dice que fue por la piratería, otros que fue por la escasa venta de consolas, se estiman en unos 4 millones de unidades vendidas, y las malas lenguas hablan de que la prensa abandonó el apoyo a Dreamcast, y en consecuencia, la comunidad dejó de saber de ella. Esas mismas malas lenguas dicen que Sony invitó a la prensa para que no hablasen de Dreamcast ya que esta era muy superior a PlayStation. Sea como fuere, el dato más objetivo es que en el año 2000 Sega sufrió varias reestructuraciones internas que se tradujeron en proyectos cancelados, recortes y en el cese de producción de Dreamcast en el verano del 2001 en una rueda de prensa tan solemne como un entierro. En los años posteriores al cese de Dreamcast, se especuló con una posible Dreamcast 2, pero hasta el momento nada se ha sabido. Lo único que podemos saber es que Sega mantiene viva la patente de Dreamcast y que la renueva periódicamente, pero esto podría deberse a temas empresariales y de copyright más que a una posible nueva consola. Dreamcast contó con un catálogo bastante potente, donde se encuentran juegos como Shenmue I y Shenmue II, la segunda entrega salió más adelante en Xbox, Jet Set Radio, Skies of Arcadia, Power Stone, Phantasy Star Online, Soul Calibur y Sonic Adventure, entre otros tantos. Y con esto concluye nuestro top 5 de mejores consolas de la historia. Podríamos haber incluido muchas otras, pero no había hueco. Algunos me crucificarán por no haber añadido a Xbox 360, pero sinceramente, tanto Xbox 360, como Wii, como PlayStation 3 son consolas demasiado jóvenes. Igual dentro de 10 años si seguimos por aquí me animaré a hacer un nuevo top 5 y esta vez si estén esas consolas. Si el vídeo te gustó, dale a like, comenta y suscríbete. Este ha sido Mr. Creepy, adiós.